hoy os voy a presentar mi nuevo proyecto, ¿vale? Es una canastilla y va a ser un baúl de juguetes, de juguetes para niños pequeñitos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, o mejor dicho, lo primero que ya hemos hecho, que he empezado un poquito adelantar, es la hemos lijado. Muy importante el papel de las lijas. Si queréis realmente que el toque final sea súper suave y quede realmente como si estuviera todo totalmente integrado, la lija es muy importante. Así que por favor tenedla en cuenta. Yo sé que la lija es, un rollo, no me gusta, qué cansada, ¿verdad? Pero la lija tiene un papel fundamental, que es al suavizar toda la superficie. Entonces, yo empiezo siempre, y en mis clases lo saben muy bien, sobre todo algunas de mis chicas que lo odian, pero muchísimo, con toda su fuerza. Empezamos con 150 cuando la madera ya está cepillada, ¿ok? Entonces, esta cajita, baúl, mira, es enorme, es grandísima. Lo que vamos a hacer, como ya le hemos dado una mano de pintura de, aquí está, mira, nuestra pintura Cadence. Esta ahora es nuestra pintura favorita. ¿Por qué? Porque es multisuperficie, porque no necesita imprimación. Ojo, la imprimación es muy importante, no la olvidéis nunca. Ahora en esta caja no la necesito, pero a veces en alguna superficie sí es suficientemente importante como para darla. Entonces, le hemos dado una mano de esta pintura, Cadence. Al final, en la descripción del vídeo, ¿vale? Cuando ya esté publicado, voy a poner el número y la marca para que tengáis siempre en cuenta cuál es, ¿vale? Para que nunca lo olvidéis. Entonces ya hemos pintado, le hemos dado una mano y ahora tenemos una superficie granulosilla, como si tuviera pequeños granos de arena pegaditos. Pues ahora cogemos una lija de madera del 180 y empezamos a dar suavemente en círculos por toda la superficie para suavizarla. Y luego le volvemos a dar otra mano, ¿vale? Y cuando ya tengamos la segunda mano de esta pintura por dentro, ¿ves? Y por fuera, empezamos con la decoración. Va a ser para un bebé. Y ese bebé es muy, muy, muy deseado y quiero que sea una de las canastillas más bonitas que he hecho. Así que me tengo que esmerar un poquito. Vamos a ver cuál es el resultado. Venga, empezamos.